Shapa, Pina, Quina, na Ame, Ayuma, Weruma, Peme, Pende, programa ñande, programa Gira Máquina. Naturalo, hermano, que era Roy de Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, Peguá, Tabafran, Itapúa, Paraguay, Vive, Peiza, y en Boyama, Penerendape, por un mangue, hoy vamos a vete y abrazo, rompes, palnareje, ya haré, y va a señalar en día pocos, te diara, guarique, aguille, que pemejare, hueve, ya pues acape, aguille, que pembujare, pene mensajito, fuera, pene bañe por andú, a Peiza, veí, Roe, Sergio, debe, antero vean en familia, fuera, ve. Pesa entero beba, niña prende pollo pore, petengero via pupe, hayajarei, ese peacotembia poperique fuera más 59598562975, lo mitad, a pesa, ñeñe monguetama ya jabojina, edición número 205, caja torajina, evangelio de nuestro maestro, nuestro Mashiach, moigo miñina, capítulo 2, verso 17, lo mita, peisa y tejina y como cuo peñene ka ari mi tranquilo pona ani beye apete y demás y naja bella puraja pues ebe que usea vende puitin la vende ka ari mi aquí ya tu ubanda ka añane puitin de baro ya usted algo ve que mi de baro bueno va eco sí con algo vea por lo menos y que ta chupe Salmo no Isaías Salmo 69 la 2:17 se refiere a qué versículo de la Biblia se refiere que los discípulos se acordaron de la escritura. Sería Isaías. No. 2:17. Salmo Shadow Paguriba. Bueno, y captuve, lo mejor lo mitad. Se le hace estudio entre referencias de la Salmo. 2:17 yo. 2:17 y upe maramo imandua umi hembi remimbo escuela oiña yehai purepe upe yehai kumbarete oguereko anderógare upe aoi semoñapymi borayhupe. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, inclusive Reina Valera 2:19, aunque esta mañana me está asegurando 2:19 a ver por referencia anderaja Mateo 26:61 andes escapayumia mi referencias a oyapín de ojo un más en baite y Salmo 69:9 y que apeo la vende mi sin mi pe hay un ba ese que tajina hueso capaz nomás que pero es la upe escrituras de escuela y mandua es Salmo. No encuentro yo referencia de ahí donde a moto bemba es allá, pero vea comparte por lo menos es Salmo 2:19 2:17 ahí vea, sus discípulos se acordaron de lo que dice la escritura: me devora el celo por tu casa. Vea otro. Y también tiene referencia Salmo 69:10. Un versículo más, pero concordatan de 69:9. Biblia latinoamericana. No encuentro referencia a Isaías, no. Vamos a mirar esta versión europea. Ya está, este coba 2 recotí comentario y eso 69:9 lleguen de ahí, vea ahí comentario.
Todo es 69.9. Así es que no se extraña porque algunos dice Isaías, puede ser Isaías, pero ya se han la duda, nego. Es más, tiene que ver con, oye, pibe, Salmo 69, David, oye, pues, vea. Eh, porque me consume el celo por tu casa. En David, ve Salmo 69, versículo 9. Y los reproches de lo que te insultaban cayeron sobre mí. Hey, hoy. Aupeaja hoy puru el Mesías, hoy puru va a ver, o sea que Mesías pe oñe cumplió, pero los discípulos con la mandó a pegar. Va, esa para allá aún el Salmo tiene conexión con el ministerio profético del Mashiach. Tremendo allá. No, para escribir Salmo 69, no, David, David, ¿no? Sí, porque hoy el Salmo de David, hoy de Salomón. Vea David, David escribía, pues. David, David fue perseguido. David, bueno, vas a ser rey, un peja o joma tranquilo, bueno, hecho de Saúl, no hay por el problema de la rey, tan amela se corona. No, acá. Siempre de hoy vea problema ya de cola humano, la no entrega, no yembo y que se la vamos a ver, hay momentos allá. Ve, jacate, ve autoridades. Ñande con toda la autoridad yarecoa, ñande al menos, hijo de Yahweh, Haisha la ñande autoridad, anda y ñande va ni puesto por hombre, puesto por Yahweh. Omageo ve estoy hablando de la autoridad que tenemos como enseñador de la palabra, instructor, evangelista, lo que sea. Haisha mío, si una vez a él va ella pea va ella pea opao veñan de yicuata no me veño veñan de autoridad el padre ya predica jamás mía. Va ella ya se llana pea bueno, cuando surge otra persona, no sé, ñande haré mañana en la congregación, me voy a ñande ya me hace oportunidad otro. Ya yo copacho de escuela, ya pero paso añandéntese. Van a ir por ahí. Entonces, denme la oportunidad, ahora hago otro predicar, me hago en tu pago la enseñanza, pero a todos tenemos algo que enseñar. O sea, en ningún momento el ministerio de la enseñanza fue, digamos, hecho, privatizar para un pastor de los Ecuador y congregación, vean, ni que otro pastor. No, cuando Mao Puaja y si es levantado por el padre, el tema. Va, se vio, va autoridad veo sea eso es normal no de guapinde ni tranquilizar de ser la pastorina se sepa juiti no interesa si hay un hermano ya llegó el tiempo ya estudió unos cuantos años ya conoce mucho tiene la misión tiene que salir a predicar yo quién soy para detener a esa persona. Más no ni que tu hijo porque se la pasó no yo soy un pastor yo soy un roe por la misericordia ya pues, yo no puedo detener a nadie que vaya a predicar pero una vez ya comentamos güey. Hemos comentarios ¿verdad? De respecto a la mala interpretación de las coberturas. O sea, que un pastor presidente que manda todo por los demás pastores y los pastores que manda todo por las ovejas, que a veces la pastor de hijos ya puña. No se nos ordena pues eso de callarnos, callar la verdad, aunque no, porque no tenemos permiso para hablar. Y bueno, y si entre mis hermanos se levanta alguien y conoce, se explica algo, o pon a ti hermanos a ese pastor, o en el mismo grupo. Adelante, qué bien, excelente, maravilla. Que 84 guri es monbe. Guatuña de hermano agua puma seina. Apopea, lo están dando ya vos no, es como que os cede, no. Anda por autoridad, anda por poder no. Si más todavía si se trata de enseñar o que otro se está levantando también, ¿no? Niño pues tú a la hora. Mm. David era ungido, claro, escogido por Yahweh, pero otro ya rechazado. Pues ya rechazado no me deseo yo el poder. Hasta el último día, ¿dónde va? También esa. La rebeldía, ya el amor al poder. O el amor al dinero, amor al placer.
Mm. Hoy amor a la comida, a la bebida. A todo. Hoy mía y la amor al poder. Contarle que mantener la poder de todo Yucapán de Loña. Hoy empieza guay. Peligrosísimo ya. No, nevar. Y bueno, va, él no entrega de David la poder si él era ungido rey, no lo reconoce. Y fue perseguido David. En esos tiempos escribió este Salmo 69:9. Mm. Mandó, es el lugar de reunión de Nigatueño, voto que la cosa pues algo de eso. Y hubiera jacpabego candidato a flecha, lanza, onda. O sea, con la y bodo que fuera mi tiempo en la señal de bodo que hice, bueno. De baro. Y está. Medio kilo lento creo que ahí está, ¿no? Eh, bueno. A la contexto de mañana, ve, exactamente. Salmo, sí, ahí también es donde habla de sed, o sea, cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Sí, oí un pedo, pepe, Salmos 69:21, güey. Allá, esa o coincidí la Yashua ve ahí, ve, yujeyete, y ve, o sea, en por el madero allá. Hombre, eso es vinagre. Esa ya la unió mi palabra, unió mi acontecimiento coincidir con el Mesías. Mm, Ahí está pues el tema. Cuando mi escritura será digo que oye, cumplía, en manejar la escritura, pero es antes con los discípulos, fuera. Si los discípulos conocen esa parte de la escritura es porque Yahshua le habrá enseñado. Es que mandó, escuela ahí. Y tengo en mente, realmente, pero yo no voy a vinar, hijo me hecho vinar y mandó allí, era lo mío. Memorizar, cuella, recordaron, de ir y leyeron. Ya, tengo, va el versículo, yo lo estamos poniendo, pastor, va el versículo y tal cosa. Y manda y pues la versículo. Por el versículo. Apenas a él acá, uno y ñan deporte pero pata la Biblia y me cita y cuera, y no, donde baje, pues mi tiempo de papiro, sino cabara pide. Ari oye ahí la Biblia, arroyo boyereco. Y hoy la pesa de cualquiera de noreco. Sinagoga veo joya, ves y cuyo vemos en la Torah, oye, le, bebé aprovechar. Bebé si no es memorizar la y captura. Y mandó, güey. Mm, Así mismo es. No, no es que David estaba profetizando que, no, pero a la vez, ese era un pasaje, ¿verdad? David oye sucede allá. Pero a la vez, ti contraste, ti profecía paralela a lo que también iba a pasar con el Mesías. Fue perseguido el Mesías, uno ya perseguido por su pueblo, así como David. O sea, un relacionamiento en cuanto a esos pasajes. Y como que también, bueno, sabemos que David profeta ahí, profeta y rey era, ¿verdad? Profeta y rey, David. Bueno, entonces, claro, y sus escritos son proféticos. El Salmo, mijan de Shaita, y ahí no bebe, o vivía, o vivía el Mesías ahí. Y por algo recordaron también. Mm. Em, Ahí conectado, bueno, pega contexto, llamó eso la contexto, la idea, la espíritu del pasaje ahí que está pasando David en el Salmo 69. Orecovete contexto espiritual profético de ya conectado con el rechazo y la aflicción del Mesías ya. Mm, Tiene que ver. Bueno, la diferencia que a David, David vino Yucay y Saúl. No, 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 no. David no le mató ni un hijo de Saúl, ni mucho menos Saúl. Saúl manó, sí, a él sí. Pero David no manó de viejo. Él no fue asesinado. Ahora, el Mesías, sí, Mesías. Yahshua pegó, manó, perseguí, y ni cane hoy dice, o manó, pe. Como sangobe, mira, no contento, Sarayi, yo he lanzado, y me entendemos, yo caso y la gente más, y por profecía.
La profecía del Padre le protegió ya. Qué bárbaro. Tremendo eso. No le descansaron hasta matarle, verle muerto. Y los mismos judíos. Aclarar, a bebé tiene hermano grupo B. Este, y se anina la contextualiza para la entero la na entero la judío la o negar curi chupe. Pero ni pendencia la parita, sí, razón, entera, algo hermano. Cierto la ella. Había judíos y sus discípulos eran judíos también. Y sí, claro, tiene razón el hermano. Los discípulos eran judíos, entero y la judío la o rechazaron. Pero lo que le rechazaron a él, muerte, muerte y muerte, hermano. No, no pasa, mm, nega rotundamente mm, no quería saber nada de él como Mesías. No aceptase yo. Y ese biopea cuimba, según recuerdan allá, bueno, y según los eruditos y los que han estudiado un poquito trataron de estudiar la biografía del Mesías según arqueológicamente hablando, ya se topaba y veían unas cosas relacionadas. Ella es solamente PTI carpintero minte allá. Se está profesionalmente a olla pocuara. Y la silla me mían. Pero aún así, eso los judíos les rebajaban mucho porque no recuerdo título dentro de los sacerdotes, dentro de los dirigentes ahí en el Sanedrín. Rechazado, o sea, si casi hoy ni válido la herejía memento y lombo. Y arija ombo por ahí. Apenas la copa de veja eguri. Este, ¿por qué no te leí preguntas? ¿Por qué no aceptaron la enseñanza? O sea, va, lo aceptáis y no. Pero mandó o yucajan al Mesías vejico o enjuiciajan más. Pero ojeca falso testigo. Jala al menos y razón hicuey. Jala el Mesías oye equivoca. Manao moita la falso testigo. Pelea o de parte pero ojeca güey que falso testigo o declarar contra el Mesías. No, a Pablo ya, güey. Ellos estaban cegados en su incredulidad, su religión, sus leyes, todo. Y celoso y jamás. Pero también se tenía que cumplir la profecía porque las escuelas hoy es todo perfecto, ñandena, ñande llamo, hay ahí como gentiles injertados. Así es que todo tiene su razón de ser. Bueno. Eh, ahí, a ver. ¿Por qué los judíos no creían? Otra pregunta. Ya pues la investigación, güey. ¿Por qué los judíos, según el versículo 2:18, por qué los judíos no creían que Yahoshua era el hijo de Elohim y Mesías? ¿Por qué los judíos no creían que Yahoshua era el Mesías? Pando y Cuaimo. Bueno, entonces 2:18. Esa 2:18. Y reverificaña de Biblia que a veces que tú 2:18 ahí. Y los judíos respondieron, un poco vaya mi judío pues, y sube. Va es señal vi donde es chacata ore, ya que la con amba ere ya pojina. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Sí, ojo poná la pregunta, 2:18 de ojo y pues ya leen al año de versículo ahí. 2:18 bim. Los dirigentes de los yahuditas intervinieron y le preguntaron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Bueno, señal los es así. ¿A qué se refiere la palabra ya que has hecho esto? Bueno, la ya responderá. ¿Por qué los judíos no creían que Yahushua era el hijo de Elohim y Mesías? Bueno, ya responden a su
Ya que has hecho esto, ¿qué señal hizo antes de eso? No, es que hizo señal. Ahí no le está hablando ya que hiciste esta señal, ¿por qué no hacer otra señal? No hubo ni una señal en ese momento allí. Lo que él hizo la señal fue en la boda de Caná, que ni siquiera estos judíos que estaban ahí no sabían. Lo que la ya llegó mi judío y ya que la de Yapo con ambas, o sea, ya que la de Mozambique con en un embauche de la animal, a veces a la hora de cambista, pero la negociante, me es guachea para tumba palas, ya con andego eres co autoridad, eres ya pongo, pongo la y eso. La problema es que la año Mozambique, la año de ya no embala, la año de animal, cuera, la año de plata, mía la templo y hija, hoy po mi milo mitad de hija, pero cuál hacer si pesa un potino pesa la templo. O sea, la menos es realmente la Mesía, oreco derecho como potino la templo allá. Después hay un problema, pero con agudio hoy potado o esa cacho de beti señal es a la Mesía. Que pillaba y no. Mañanita te con otra versión, vea con nueva traducción viviente de acuerdo. No, no, ok. 10, 18 y nada, añade adelantar. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Elohim te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Bueno, esa. De la primero Elohim no me de la autoridad ya pujan más cuaco wiriri a ver, sube cuaco wiriri. Pues parece un desorden que hizo el Mesías, pero dentro del marco espiritual, oye, pope tiene orden. O sea, no hay catuña confundible. Ajetabe en Guarango y pesan de joya por la cosa en forma hubo ya por ti desorden, hombo eva y pai. Ese lo está ese grupo ahí. Desastre la nego, es desastre pioja, ego la desastre hombo se coña a ordenar en la enseñanza o esa otro jaisa. A ver, nos ha con veces de ahí. De hecho, ella puede bueno, de pion sacando de la autoridad de la Mesías. Ya, porque con algo ya decidimos, pero algo el menen de ahora, es la ahora coreo pongo, es la calibre 50, o metralleta moine más y mira, la hipoine. Mango y pose 3 ven, va, la ganancia mía, o ven, o y pilas pagos y pues, ahí la tema. Bueno, ¿por qué? Bueno, la dirigente del templo, o demandar la señal allí. O garantiza que Yeshua es la Mesías. Para ni necesario, y para pesar, ¿cuál es la Mesías? Pia para la Mesías. De para ella, según ella. Para la Juan ella que mi anibolio su que fuera ella totalmente cegado allí, muy. Y ahí vuelvo a decir lo que dijo un hermano. Aunque esto, muchos no creyeron, pero muchos también creyeron. Y entre los que no creyeron y estaban ciegos estaban estos, los dirigentes. No, libertador y unificador de las dos casas de Israel, pues la Mesías o Japón. Pero pues la, pero ya. O libertad. ¿Por qué libertador? ¿Recuerdas? Y bueno, la de de la Yahshua, al menos la Mesías, muy bien plan de ejército, muy bien plan de espada, pero va a con al romano, güey, nos embarra, a ver, de que yo de reina, con al romano, un guaño de reina, a donde ella puede ir, tipo upea, no es esa, cuál señal. A esa se puede señal del Mesías sacando a esos venciendo a esos paganos gentiles romanos que oprimían su escuela. Pero ya por un lado. O esa unían a las dos casas de Israel, güey. Aquí profecía. Pues va a haber momentos de ya pues, entonces, por lo menos todo. Bueno. Te hago pregunta, ¿por qué los judíos no creían que Yahoshua era el hijo de Elohim y Mesías? Pea, código pregunta, pea rompecabezas. En la idea, está en la parecer opiniones, o paisareio, se recopilaron la semana de mil puntos, por lo menos que era 6 puntos por ahí más o menos, más importante,
5, sí, 6 puntos. 6 puntos del por qué no creían en el Mesías. Mm, Porque está ahí te motivo no y la era para dos güeros viejos, güey. Pero también había muchos motivos para que ellos puedan creer quién era el Mesías. Ya voy la tema. Ojo que Yahshua ya por señales, Jurieta. Pero yo seguí todo ya por las señales allá. Seguí todo ya por las señales. Ponía una hija de esa está en parte algún ciego monguerá, gurija, ya estado discutido, pues ciego. Inclusive algunos por monguerá, taja, ojotas e isu en baeshi donde yuta beti shaba e por monguerá, tamina sea. Recuerda o priorizar la ley judaica, porque en la ley de Moisés o en la Torah o en el Pentateuco no prohibía sanar enfermos en Shabbat. No prohibía. No dice no vas a sanarle a nadie en Shabbat, no está escrito eso. Pero en la ley judaica, en la tradición rabínica, en su Talmud Cuera, ya eso es, en sus tradiciones de los padres, en la obra de la ley de los judíos, ahí sí decía que no podían hacer eso, pero hago mandamiento de los judíos, hombre. A Pepe lo mitad y la entendeba ahí. Y besaba hija, la sábado, no. Hubo otra agredí sábado ya opama la sábado porque a ella sábado a poma. Pero para Pelé no transgredí ningún mandamiento, Pepe. De topamos ahí, los 5 primeros libros ven de topamos ahí. De topamos ahí entre los mandamientos. Una parte donde diga que el Shabbat nadie puede orar o sanarle, orar para que se sane una persona. La hipori. La hipori. Pero sí, en la ley de los judíos, sí es topada. La ley está no fuera. Va siempre ya especificando. La vez pasada, pago y comentario que te grupo. Esta estesa mío la discutí la, no. Pablo dijo la. Bueno, o sea, es donde la doctrina de Pablo ahí es. Ahí es la doctrina de Pablo la prohibí para a la ley. O sacarse obra de la ley el apóstol Pablo. Entonces tuve que mostrarle la evidencia, arecó la documento, oye, topaba con el mar muerto. ¿Ve? Vaya para la obra de la ley, vaya para el mandamiento de Moisés. A la obra de la ley no tiene nada que ver con el mandamiento de Moisés. Sí puedo entender, pero por lo menos entender alguno. El resto, pues, taiti no, de cual no entiende, pero con toda la evidencia. El apóstol Pablo nunca defendió, nunca dijo que los 10 mandamientos oñeben sepamos. En ninguna parte de iría pero habló en contra de la obra de la ley. Entonces, cuando entendéis que pues, obra de la ley son los mandamientos de Moisés. Y nunca entienden cuando leen Marcos capítulo 7 que se está hablando de mandamiento de Moisés o mandamiento de Elohim versus las tradiciones de los rabinos o tradiciones de los padres o ley judaica, la obra de la ley. Nunca es cuando se pecha. Hemos atendido la tema, güey. No, hay que analizar. Algunos ya me estaban preguntando, entonces, a la ñandé, a la ñandé la ley, la ñandé ya cumplían, a la ñandé cumplían, ¿no? Porque se interesan y más algunos ya. Sí, o interesar su vez, porque la definición teológica de pecado, pero y con la viril, de por anducho que va pecado, explicata donde bíblicamente, primera de Juan 3:4, pues mandó Juana, a vuelve y transgresión de la ley, y no existía otra ley. Entonces quiere decir que algunas leyes estaban vigentes, pero ¿cuáles son? Claro, tú días en alguno. Ve catu y ya esa caso fuera mábala y catúan, va es. Algunos me cuestionaban, va esa y otra cosa, bueno, Andrés explicando. Y Andrés panilla tú ya porque tal cosa. Entender que esa caso de la Biblia. Y entendía tuvimos ella cumplir los 613 porque UPB está y te clase de mandamiento para diferentes tipos de personas, y entendas en un tipo de personas, diga tú ya cumplí, o en ley para ir a mua, o en ley o metrua benguaná, o en yandenaña metrua y nañane membu iri, o en ley para lepra, nombre. Y algunos hacen, y así, entendemos, mamita.
con paciencia, tranquilo, ya, vea. Entonces, explicando con el pedazo que tú y que hagan la porque ella ayuda o cumplir no cumplir seis la manda, porque a veces y que uno de los cosas que no es verdad, que los judíos no creían en el Mesías, porque el Mesías ya vino a abolir los mandamientos, pero ellos querían seguir con los mandamientos. Entonces, ese también no es lo correcto. El Mesías cuando huí o abolir, eso está, pero está en la pelea, Mateo 5:17 al 19. ¿Qué pedazo de versículo? Esa es la te lo mitad, dice. A veces agradecemos, o sea, a veces ya la vende comentario. Pero este no es el motivo por el cual ellos no creían en el Mesías. Que el Mesías o anular la ley, pero seguirse la ley de Moisés, ve. Aupeare o día y vino, es por eso. El Mesías no vino a anular la ley, claro eso. En ninguna parte está escrito que él vino a anular la ley de Moisés. En ninguna parte dice yo vine a anular la ley. Inclusive Mateo 5:17, y yo no vine a anular, no vine a abrogar, vine a cumplirlo. Y seguido explicar versículo 18, puedo explicar 19 y ponerte y claro y te diga que ya cumpliera. Tremendo. No está ya equivocado, hermano, no es así. Hay que poner los versículos bíblicos cuando vamos a dar nuestras opiniones. Yo le voy a agradecer siempre que mande sus versículos bíblicos. Pero una la vende versículos bíblicos, ya justificado algo, ya me esto ti opinión. No, nada que ver. Esa, para otro lado esté. O sea, usted idea, que los judíos le odiaron al Mesías porque él negó ser judío para ser cristiano con sus discípulos. Eso tampoco es así, por favor, gente. No, nada que ver, será. ¿Cómo que onegata? Ese pe onegata es tribu. A mí no me confundí la. Pero hasta se no explicar más voy me pega con grupo, ¿verdad? Si me explicar más voy pega con grupo, ¿verdad? Es judaizante es una cosa y ser judío es otra cosa. Ser judío es ser de la tribu de Judá. Pertenecer a la tribu. Pero más venía tío negala y tribu. Ya sí, entonces tamba esa la onegaron la y tribu en la Mesías. Porque el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá. Entonces él negó para ser una religión. Porque el cristianismo es una religión. Entonces negaron, bueno, seco ainda más judío, seco anga cristiano, tajala ser discípulo, pero pues pero oye perseguindo Yerovia y sube. Tampoco, eso es negativo, mal interpretado está eso. Es más, o sea, es más me Guribe te iba. No tiene nada que ver eso. Ya explicamos ese peguri, pero bueno, a mí se a virar allí, como que un allí, no es así. Además que en el momento de cuando el Mesías estaba predicando todavía no se le llamaba los ni cristianos a ellos. Otro problema es, doy cuál es la de cristianos, porque eso no existía cuando eso ese término en las raíces hebreas. Es que ni sus discípulos sabían que ellos eran cristianos. No, eso está mal. Él, en ningún momento, él murió siendo judío. Él no negó eso. Ahora, negar la tradición, o sea, negar la doctrina judaica, otra cosa. Eso sí, a Pedro costado negar, o ella para un mía, ya está, o defender seis días vaya con mía, Pablo ya un eso. Pero ser judío siempre fueron judíos. Mm, los discípulos de Yeshua. Pero la, yo podría explicar también, la doctrina, porque tampoco costumbre no se puede decir, porque la costumbre es de cada pueblo, mientras que no contradecir la escritura.
Mientras que, y por ejemplo, se allá raja ustedes, pea hoy la Biblia, pea, pea, ya bopana, entonces bebe ya mundo Roma. Esa es una cultura, una tradición, no puedo meter eso en la escritura y poner como ley. Bueno, jaja, escuela la estamba, ya po upea no hay problema. Pero escuela, escuela y costumbre, mi forma de mi otras cosas. Pero cuando se mete una doctrina como que pecha y Yahweh, pecha y ley palabra, pecha y ley mandamiento, pero onda y pori, usted doña por le matas a pero usted las coveas esta vez, vean de bulate. Ellos negaron, por ejemplo, muchas doctrinas que enseñaban los judíos, que eso era judaizar. Mi doctrina no iría a la ley de Moisés, a homo barete veo mi doctrina oya popa veo mi doctrina de hombre que la doctrina de Elohim. Justamente usted haya tu página de Marcos capítulo 7. Ustedes invalidaron los mandamientos de Elohim y pusieron por obra mandamientos de hombre. La mandamientos judaizantes, Gina. Vea, pendejan. A la mandamiento de Elohim, otros a la mandamiento judaizante, otros. A judaizante a la ñandela. Pero ellos no salieron de ser judíos. Cuando negáis y no negáis la tribu. Así es que tampoco es con dona leer porque se monta mi agri. Bueno, pella le tajina la y que tajina la más o menos 6 puntos de colamba ereba la ala y pb mi ojo ala y catuaña no tajina lo mitad. Apellido pues usted pero ahí la pero no concuerda ya muy término, o sea, idea romano y temores, o sea, totalmente ellos impresionante esa para algunos alguna teología allá oye, Popete Mesías totalmente distinto a lo que era original. Le hicieron un Mesías cristiano y le sacaron todito lo que tenga que ver con la ley, con los mandamientos, con ser judío y todas esas cosas. Con razón el apóstol Pablo era otro Jesús, otro Yahshua, otro Espíritu Santo, otro evangelio. Porque pilla para morir y lo en ese tiempo ya. Entonces nosotros le estamos buscando al Mesías original. Ya te oyes escalañan de verdadero Mesías, que era judío, que practicaba los mandamientos y enseñó los mandamientos. No a un Mesías cristiano que es griego, que enseña el evangelio sin los mandamientos. Eso no existe. Está muy griego, pero inventado, güey. Por favor. Bueno. Ya mí de arabo ala. A ver, ya y que esta parte 2, capítulo 18, parte 2, 2:18, parte 2. Pues tienen de arabo. Y que todos ya leo a 6 puntos de por qué. Pero ya putada. ¿Por qué los judíos no creían que Yahoshua era el hijo de Elohim y Mesías? ¿Por qué no creían? Allá de 6 puntos ya analizadas, güey, ya comenta y mira. Hoy va a volver. Ve si llamamos ella, porque ya no le poco te diga Araguay, y no puede, te voy a Araguay. Agüey, llegue primero el jueves. Vamos a ver en un coya, porque acá programa, ve. Roe de mí, tu paquete congregación remanente de Israel. Ve si llamamos ella, porque ya no le envía por la vagina. Hermano, fuera ya yo topata con el boco y tente shalom, bendiciones, hasta mañana.